Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Mr. Contraintuitivo. Soy Jesús. Hoy quiero hablaros de distorsiones cognitivas y lo hago con un título que creo que es interesante, el de Cambia tus pensamientos, cambia tus sentimientos. Cambia un poco, digamos, ese malestar que puedes estar sufriendo o que te puede llevar a interesarte por un canal de psicología como este. Si os quedáis hasta el final de este vídeo, digamos, si os veis este vídeo, yo creo que podéis llevaros información no solo sobre lo que son las distorsiones cognitivas, que ahora voy a hablaros de ellas si no estáis familiarizados con este término, sino que creo que os vais a llevar herramientas que considero de utilidad para hacer un análisis pues quizá más introspectivo, para ver un poquito por qué pensamos como pensamos y por qué nos sentimos como nos sentimos a consecuencia de cómo pensamos. Forma parte, digamos, del área de la depresión y la ansiedad, que son dos temas que a mí me interesan muchísimo dentro de la práctica de la psicología. Es el área de intervención, la clínica, ¿no? Y específicamente en esos temas me interesa muchísimo. Y ya sabéis que en el canal, pues si habéis seguido el contenido hace poco tiempo, saqué un vídeo en el que hablaba de este libro, que se titula Conexiones Perdidas, que hace una revisión bastante amplia de toda la parte farmacológica, ¿no? En torno a la depresión, de si funciona, si no funciona, el viejo debate psicólogo, psiquiatra, bueno, yo ya sabéis que no voy a ir por ahí en este vídeo, pero sí que me parece un punto de partida interesante. En su momento también investigué mucho en temas de, bueno, pues quiénes son las personas de referencia dentro de los ámbitos de la psicoterapia actual. Bueno, he visto bastante información durante estos años, específicamente en los últimos meses, y he trabajado, lo que quiero deciros con esto es que he trabajado mucho en este vídeo. De hecho, hay veces en las que tardo bastante en publicar un vídeo, suele ser porque me gusta hablaros cuando creo que tengo algo que decir. Entonces, bueno, después de revisar toda esa información, he llegado a este apartado tan concreto y que considero tan útil, que es el de las distorsiones cognitivas, que forma parte de las estrategias de las llamadas terapias basadas en evidencia, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso, que sabéis que me encanta. Tengo tanto un vídeo hablando del libro ese que os enseñaba de Conexiones Perdidas, como vídeos que os voy a dejar abajo hablando de, por ejemplo, ACT o terapia de aceptación y compromiso, si tenéis interés. Pero yendo al grano, dentro de ese modelo, de toda esta investigación, esta historia que nos trae al modelo de la terapia cognitivo-conductual, utiliza mucho el análisis de las distorsiones cognitivas. Y ahí es donde este vídeo resulta, yo creo que más útil. ¿Qué quiere decir eso de cognición? Porque cuando hablamos de distorsiones cognitivas, lo primero que tenemos que entender es qué es la cognición, ¿no? La cognición humana podríamos resumirla en el pensamiento, ¿no? Desde luego habrá algún profesor de psicología que vendrá y dirá, no, es que la cognición forma de... Ya lo sé, ¿no? Ya lo sé, pero para entendernos, ¿vale? Para una persona, pues si no tienes interés en esas cuestiones tan técnicas, la cognición, digamos, que es tu percepción de la realidad, es decir, son los pensamientos que te llevan, digamos, a unas sensaciones, que te llevan a unos sentimientos, que te llevan a unas conductas. Digamos que las cogniciones son el filtro que tú le pones a ese input que recibes de la realidad. Por eso a mí me gusta mucho pensar en un filtro para la mente. Y el ejemplo que pongo cuando hablamos de cogniciones sería, pues, si lo que percibimos es eso, si lo percibimos de manera extraña o distorsionada, alejándose de lo que es la realidad, entonces estamos ante distorsiones cognitivas. ¿Esto se entiende bien? Si sois miopes como yo, pues cuando vais al oculista y os ponen una lente y te dicen, ¿qué tal ves, Jesús? Y dices, no veo nada. ¿No? Pues hay que ponerse gafas, ¿no? Pues aquí me tenéis. Pues las distorsiones cognitivas funcionan un poquito de la misma manera. Son un filtro, son una lente que nos ponemos sin darnos cuenta y que empieza a alterar nuestra percepción de la realidad, y si eso se vuelve muy serio y muy consolidado, puede llevarnos a trastornos del estado de ánimo, puede llevarnos a una depresión, puede llevarnos a la ansiedad, pero desde luego puede llevaros, aunque no tengáis ninguna patología, que espero que así sea, sin duda puede llevaros a un sufrimiento psicológico innecesario, a un malestar. No tiene por qué ser una cuestión de que lleguéis al nivel de patología, pero sin duda por eso creo que hablar de las distorsiones cognitivas puede ayudar a cualquier persona. Entonces, el problema principal de las cogniciones
es que cuando hablamos de los pensamientos, le damos mucha credibilidad a nuestros pensamientos. Y es una cuestión automática, que sucede casi sin darnos cuenta. Es decir, uno piensa una cosa y asume que es cierta. Y muchas veces eso no es así. Entonces hay dos posibilidades dentro de esto, ¿no? Uno serían los pensamientos automáticos, que son adaptativos, es decir, que no son útiles para interpretar, para decodificar, por decirlo de alguna manera, la realidad. Y luego están los que son maladaptativos o no adaptativos, que son aquellos que nos fastidian, es decir, aquellos que no son útiles para la realidad. Un ejemplo de ello, si os imagináis, es el clásico ejemplo, ¿no? En medio de la sabana aparece un depredador y me quedo quieto, lo mismo no me mata, ¿no? Pero en medio de una carretera aparece un coche, el depredador, me quedo quieto y seguro me mata, ¿no? Entonces, bueno, seguro me mata, me atropella, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una conducta que puede ser adaptativa, pero que con el paso del tiempo se ha vuelto maladaptativa, no está adaptada a nuestra vida y a nuestra supervivencia actual. Es un instinto que quedó ahí. Pero bueno, en todo caso quiero deciros que con las distorsiones cognitivas, con esos filtros que llevamos puestos, cuando se consolidan, conforman aprendizajes, es decir, conforman nuestra forma de interpretar la realidad, nuestras cogniciones, y cuando nuestras cogniciones empiezan a formarse, a componerse, digamos, de muchas redes de aprendizajes que no se adaptan a la realidad, que son mal adaptativos, tenemos un problema. Y de hecho, bueno, luego os aportaré toda la evidencia y todo, como siempre, que hablo de estos vídeos que son un poquito más específicos, están muy presentes en las personas que tienen depresión y ansiedad, suelen mostrar notables distorsiones cognitivas. ¿Quiere esto decir que todas las depresiones y todos los casos de ansiedad? No, porque hay algunos que se deben a factores, pues sabemos que hay factores biopsicosociales, vamos a decirlo así, ¿no? Pues hay algunos que son biológicos, ¿no? Y no tienen tanto que ver con las cogniciones. Pero en todo caso, las distorsiones cognitivas son un problema. ¿Por qué son un problema? Porque nos meten en el círculo vicioso. Cuando tenemos ese filtro en nuestra mente, esas lentes puestas, y no vemos la realidad tal cual es, entramos en un círculo vicioso que puede llegar a ser peligroso. Peligroso en el sentido de que puede meternos en una patología. No quiere decir esto que todo el mundo, bueno, todo el mundo, esto es una generalización, ¿no? Pero la mayoría de personas en un momento dado pues incurrimos en una distorsión cognitiva. Yo acabo de hacer una generalización y no por ello diría que tengo una patología. Pero en líneas generales, ese círculo vicioso en el que nos podemos llegar a meter, ya os digo que tiene bastante peligro y nos puede llevar a desarrollar problemas y problemas que son francamente graves. Como me gusta explicarlo de manera visual, quiero hablaros del malestar psicológico del que estamos hablando y lo voy a hacer a través de un esquemita que os voy a presentar a continuación, pero digamos que todo esto de las distorsiones cognitivas lleva miles de años entre nosotros, aunque no lo hemos definido así. Sí que es cierto que hay un filósofo griego que quizá no era tan famoso porque parte de su vida fue esclavo, ¿no? Pero bueno, se llama Epícteto, por si queréis buscarlo, y forma parte de la escuela estoica, ¿no? que está también ahora muy de moda. Y Epícteto decía algo así como que no, ya nos advertía, ¿no? De que la realidad, si te que la crees mucho, si te tomas muy en serio la vida, a veces te la juega, ¿no? Y tenía esa sentencia de que no son las propias cosas las que nos causan sufrimiento, sino lo que nos decimos que son esas cosas, nuestra interpretación de esas cosas. Esto es exactamente un ejemplo del milagro griego, ¿no? De qué cultura tan increíble, porque ya se daba cuenta Epícteto de que había ese filtro operando ahí y que muchas veces, aunque lo neguemos, entre comillas, el hecho es que son las cogniciones las que están detrás de nuestros sentimientos y no tanto otras cosas. En fin, por lo tanto, os decía que hay un esquemita que he desarrollado que os voy a compartir pantalla ahora. Aquí tenéis este pequeño esquema que he hecho yo, que nos habla del círculo vicioso de las distorsiones cognitivas. Veis que le he puesto bueno, un montón de flechas, no nos agobiemos, porque esto ya os digo que así visto puede parecer un batiburrillo, pero bueno, hablamos en primer lugar, de un pensamiento, que es una creencia que existe en nuestra mente. A veces ya os he dicho que es adaptativa y a veces no. A veces es cierta y a veces no. Ese pensamiento que se basa en una creencia dispara, digamos, un sentimiento, que es la emoción
que se genera a partir de ese pensamiento, y ese sentimiento conduce a unas sensaciones que son fisiológicas, ¿no? Que son la expresión física en nuestro cuerpo de esas sensaciones que tenemos. Y luego finalmente disparamos una conducta, que es una acción consecuencia de ello. ¿Veis que aquí habla de síntomas, aquí habla de reducir el malestar? Ahora lo veremos con un ejemplo concreto. Como podemos estar ante muchos casos diferentes de personas que estáis viendo este vídeo, pues voy a poner 3 ejemplos rápidos, ¿no? Para que veáis cómo puede operar una distorsión cognitiva. Cuando se vuelve maladaptativa, imaginemos que una persona es hipocondríaca y cree que tiene un cáncer de estómago. Vamos a imaginar, ¿no? Que la persona está convencida, su pensamiento es: creo que tengo un cáncer de estómago, ¿vale? Como esa persona cree, realmente lo cree, es totalmente real esa creencia para ella, que tiene un cáncer de estómago, se genera un sentimiento, que es la emoción generada a partir de ese pensamiento. Pues imaginemos que la persona se siente triste, se siente estresada, está preocupada. En general tienden a ser cosas maladaptativas, no son tan provechosas porque estamos todo el día ahí pensando qué preocupación, voy a estar fatal, a lo mejor me muero. Bueno, todo este tipo de pensamientos que nos conducen a sentimientos usualmente no útiles cuando se pasan de rosca. Esos sentimientos disparan sensaciones. A lo mejor la persona empieza a tener dolores de barriga, empieza a confirmar de alguna manera sus sentimientos y sus pensamientos, pues con la sensación de hinchazón, con dolores, ya os digo, erráticos, con lo que se conocería, por ejemplo, como síndrome de intestino irritable. No vamos a entrar aquí en ese nivel, pero imaginaos que es una persona pues, que tiene síntomas, un síndrome, no se sabe muy bien, ¿no? Pues erráticos, y finalmente se crea una conducta. Es decir, cuando tenemos esos síntomas, la persona dice: acabo de confirmar por estos dolores de barriga que tengo un cáncer, o sea, estoy seguro de que lo tengo, entonces me voy a ir al médico para reducir ese malestar. El médico me confirma que no tengo nada, pero bueno, entonces yo paso al pensamiento siguiente, que es: el médico se equivoca, y como se equivoca, no ves cómo me sigue doliendo, etcétera, etcétera. Entonces entramos en un circuito infinito que nos lleva, bueno, hasta el abismo más oscuro que podáis imaginar. Otro ejemplo de esto, ansiedad social, que es otro trastorno muy común en nuestros días. Imaginad que la persona piensa: si voy a la fiesta me voy a poner nervioso y lo voy a pasar fatal. Entonces empiezo a tener sentimientos de ansiedad hacia esa fiesta a la que me han invitado, empiezo a tener duda, me siento mal porque no quiero ir, etc. Sensaciones: me sudan las manos, palpitaciones, sensación de falta de aire, todos estos temas que aparecen mucho en un trastorno de ansiedad. Finalmente, evito ir a la fiesta. Como evito ir a la fiesta, desaparecen, digamos, ese malestar que yo percibía, que es los sentimientos, las sensaciones, las cogniciones, en suma, en torno a ir a esa fiesta, pues acabo evitando ir a esa fiesta. Y ahí se consolida la evitación de la exposición al mundo social. Eso nos llevará a otros pensamientos, a otros sentimientos negativos, a otras sensaciones que nos generan ansiedad, a otras conductas de evitación, y al final acabamos con una agorafobia. Es un ejemplo, no digo que sea siempre así, pero bueno, por eso yo siempre digo que la ansiedad es como muy avariciosa, ¿no? Porque se va quedando cositas, no sé, empieza por A, luego pasa B, luego pasa C, y todas las cosas similares, y al final la persona acaba francamente mal, ¿no? Por culpa de este círculo vicioso. Un ejemplo más que os quiero poner, que sería el de un paciente deprimido que cree, ¿no? Realmente cree que no vale nada. Cree que no vale nada y que su vida no tiene ningún sentido. Entonces eso le genera unos sentimientos de tristeza profunda, de apatía, que confirman de alguna manera ese pensamiento. No me siento así, por lo tanto lo que pienso debe ser cierto. Eso tiene también una expresión en falta de energía, en ese punto en el que la persona no tiene ganas, no se siente como interiormente, no tiene ganas, ¿no? De realmente de ir adelante con su vida, por así decirlo, y finalmente se manifiesta en la conducta de: no salgo de cama, ¿para qué? Si total me siento sin energía, estoy cansadísimo, estoy súper triste, la verdad es que no valgo nada. ¿Veis cómo todo se relaciona? A lo mejor por eso os decía, aunque tengo este ciclo marcado en 4 puntos, la realidad es que la distorsión cognitiva, pues la conducta afecta al pensamiento, pero es que la conducta de me quedo tirado en cama también me provoca sentimientos: no valgo nada, no, es que ni siquiera voy a trabajar, tío, es que no, es que doy asco,
¿no? Este tipo de pensamientos tan extremos y tan distorsionados que son propios de las personas con depresión, pues ya os digo que se correlacionan. De ahí lo de las flechitas que podéis ver en este esquema. Insisto, todo afecta a todo, aunque tenemos un punto de origen en el pensamiento y en la cognición. Bueno, pues ahí os queda este esquemita, por si lo queréis ver en detalle, luego os lo mostraré. Vamos a seguir adelante porque me gustaría hablaros de ahora, ya entrando en materia, habéis dicho, vale, tenemos claro el tema de las cogniciones, Jesús, hemos hablado de qué son, cómo funcionan, etcétera, y estos filtros que se activan, pero podemos hilar más fino, porque los psiquiatras y los psicólogos en concreto, pues personas como, ya os digo, referentes, ¿no? En estos temas como Aaron Beck, como David Burns, el propio Stephen Hayes, del que ya he hablado un montón. Podemos irnos incluso más hacia atrás, hacia Freud, podemos hablar de Jung, bueno, podemos hablar de muchísima gente, ¿no? Que ha hablado no necesariamente de distorsiones cognitivas, pero sí han hablado de personalidad, del desarrollo de valores, incluso de teorías existencialistas como Viktor Frankl, ¿no? Todos estos psiquiatras y psicólogos, al final, todas esas aportaciones cristalizan, ¿no? En la teoría de la cognición como un problema notable en la depresión, en la ansiedad también. Entonces hay una lista de 10 distorsiones. Esta lista es casi es una herramienta que tiene el terapeuta para identificar estos patrones, ¿no? Sería algo así como decir, te pillé ese pensamiento que acabas de expresar en consulta, es una distorsión cognitiva, ¿no? Entonces el terapeuta, digo terapeuta, me refiero a psicólogo, pero también podría ser un psiquiatra entrenado o un médico, da igual, me refiero a un médico de cabecera. Cualquier persona que tenga entrenamiento en este tema podría identificar esas distorsiones cognitivas y operar sobre ellas para ayudar al paciente a identificarlas y abandonarlas, porque ya hablábamos de que son aprendizajes, de que son cogniciones mal adaptativas, no son útiles, no están ayudando, están haciendo daño, ¿no? Entonces se ha desarrollado una lista, en concreto Aaron Beck y David Burns, luego os hablaré de ello en detalle, pero existe una lista, digamos, de 10 distorsiones cognitivas que están bastante asentadas. Yo conozco bastantes más, de hecho luego os compartiré un artículo en detalle donde hablo de hasta 16, pero hay más distorsiones incluso, ¿no? Entonces digamos que eso forma parte, como a menudo estas distorsiones forman patrones, y esos patrones hay que identificarlos y hay que hilar muy fino. Por eso hablo de entrenamiento en terapia cognitivo-conductual o en distorsiones cognitivas, que es, digamos, donde si el terapeuta está fuerte y es habilidoso, lo identifica y al identificarlo de manera precisa, de ahí el listado, puede ayudar con estrategias avaladas por la evidencia al paciente, de las que luego también os hablaré. Quiero repasar esas 10 distorsiones cognitivas muy por encima para que os hagáis una idea y para que digáis, a ver, pues sí, es verdad, yo a veces incurro en esta no, bueno, o por curiosidad si os interesa el tema. Entonces, la primera de ellas sería el pensamiento todo nada o pensamiento dicotómico, que sería me gusta siempre poner ejemplos porque me parece lo más ilustrativo, pero una ideación como o estás conmigo o estás contra mí, o las cosas se hacen bien o mal. Una persona que no ve, que se mueve siempre en A-B, tiene un pensamiento dicotómico y excluyente, pues le cuesta ver esos términos medios y se mide siempre en términos absolutos. Otro ejemplo, la generalización excesiva. Conozco un elemento muy concreto y a partir de él desarrollo todos los demás, ¿no? Entonces imaginaos que yo conozco yo que sé, me invento, un francés que es muy soberbio. Digo, todos los franceses son soberbios. Todos los europeos son malas personas. Todos los no sé qué, ¿no? Estas generalizaciones tan brutales son un verdadero problema. Claro, así dicho parece una chorrada, ¿no? Bueno, pues es como un prejuicio. Ya, el problema está en cuando un paciente dice no se me da bien nada y realmente cree que no se le da bien nada. Es decir, insisto, las distorsiones cognitivas son un tema muy serio que causa un sufrimiento muy real a la persona. Entonces, cuando la persona cree que todo se le da mal, aunque lo exprese de esa manera y yo pueda decir, joder, es que se me dan fatal estas cosas, que es una generalización excesiva, no patológica, cuando realmente creo que todo se me da mal, pues eso es un peso difícil de llevar en la vida, ¿no? Entonces ahí está la distorsión cognitiva. Otra muy común, el filtro mental, que es, digamos,
Lo bueno lo meto así un poco debajo de la alfombra y me centro mucho en lo malo. Es como que activo ese filtro mental y todo es malo, ¿no? Entonces, claro, una vez activado el filtro mental, la persona se instala un poco en la queja y empieza a pensar en términos muy negativos, ¿no? Imaginaos que una persona se ha pasado toda la semana, este ejemplo me parece muy corriente, ¿no? Se ha pasado toda la semana o todo el mes siguiendo una dieta porque quiere perder peso, hace ejercicio, intenta, bueno, ¿no? Cuidarse, etcétera, etcétera, y un día de 31, un día se salta una comida y entonces se siente fatal. Y le dices, qué tal va esa pérdida de peso? Fatal. Estoy como fatal, ¿no? No, es que el otro día me salté la dieta, no vale para nada. O sea, no he hecho nada porque este mes, mira, pesaba X y ahora peso X más 100 gramos. Y es que no valió para nada todo lo que hice. Eso es un filtro mental porque descarta pues las ventajas que ha tenido a nivel de su salud, el cuidarse, aunque solo sea un mes, bueno, no has perdido peso, te centras en un elemento muy concreto, pero en otros muchos, pues sí que has hecho progreso, ¿no? Entonces el filtro mental nos impide, es francamente negativo porque nos impide ver las cosas buenas que suceden en la vida, que existen incluso cuando nos pasan cosas malas. Otro ejemplo sería, otra distorsión cognitiva sería descalificar lo positivo. Parece que va en línea con lo anterior, pero no. Descalificar lo positivo significa, las cosas malas sí que las asumo, ¿no? Es decir, ahí yo estuve mal, estuve flojo. Ahora, cuando yo tengo un logro, un mérito o he hecho algo bien, eso no, eso es fruto de la casualidad, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces el paciente que tiene una depresión a lo mejor nos manifiesta, oye, ¿y por qué te dieron el premio ese? Nah, ese premio lo gana cualquiera. ¿Y cómo hiciste para sacarte esa carrera o para hacer tal cosa o tal otro logro? Nada, eso es una cuestión normal. Todo el mundo lo hace. La verdad es que era fácil, ¿no? En general, digamos que descalifican aquellas cosas buenas como si no las descartan, ¿no? Es como, no ven el valor de sus logros, no ven el valor de sus... de aquellas cosas positivas que han hecho en su vida. De hecho, si les preguntas, si les pides que hagan un inventario de cosas positivas, les cuesta, ¿no? Les cuesta pensar en algo bueno de sí mismos. E insisto, ya veis que son cosas que pueden llevarnos a verdaderos sentimientos de, bueno, muy duros, ¿no? La lectura mental o las conclusiones negativas implica pensar no solo que sabemos lo que otros piensan, sino que además eso es malo. Entonces, imaginad que una lectura mental sería que yo esté haciendo este vídeo y piense, bueno, seguro que tú que estás viendo esto, aunque yo no lo sé, no tengo ninguna prueba, no sé ni quién eres, ¿no? por así decirlo, seguro que no les gusta, no sé, el color amarillo de la pared, seguro que están pensando qué fea es esa pared amarilla o lo mal que llevo la barba hoy, ¿no? Entonces yo estoy realmente creyendo eso y estoy recibiendo a través de mi filtro mental de mi filtro en la cognición, de esa distorsión cognitiva, estoy recibiendo un input negativo constante autoinfligido. Porque, bueno, no os revelo ningún secreto si os digo que a la mayor parte de la gente le da igual, le dais igual, no por mal, ¿eh? No es que pasen de vosotros, es que le dais igual porque somos tantos que tampoco te vas a parar a pensar en toda la gente que ves por la calle y no le vas a gustar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en la distorsión cognitiva se instala esa creencia que siempre, insisto, son conclusiones negativas. Luego estaría la adivinación, que es como un paso más allá, que implicaría sacar una conclusión precipitada sin tener una evidencia sólida de ello. Esto se presenta mucho en los pacientes, por ejemplo, que tienen ansiedad, que creen que nunca se van a curar. Nunca se van a curar. Entonces vienen a la consulta y gran parte del sufrimiento que a lo mejor le manifiestan al terapeuta es que no creo que vaya a salir de esto. Uno le preguntaría, ¿no? Diría, ¿y qué evidencia tienes? Porque, claro, hay personas que han salido de la ansiedad y hay personas que han superado depresiones muy graves. Pero da igual, la persona cree que no se va a recuperar. Entonces eso causa una verdadera losa. No hay evidencia para esa creencia, pero está instalada porque es una distorsión cognitiva. La adivinación es complicada. Pensamiento catastrófico y abstracción selectiva. Esto me gusta explicarlo siempre con el ejemplo de los prismáticos, ¿no? Entonces sabéis que los prismáticos pues puedo mirar a lo lejos o les puedo dar la vuelta y entonces veo como muy pequeñitas las cosas. Entonces, ¿qué hace el pensamiento catastrófico? Pues son los prismáticos normales. Veo las cosas malas, son así de grandes, ¿no?
pero cuando se trata de las cosas buenas, entonces hago una abstracción selectiva. Cojo eso y digo, no, 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 eso es una cosa buena que tengo yo, entonces esa la vamos a ver pequeñita, vamos a reducirla, ¿vale? El ejemplo sería pues una persona que trabaja genial y entonces le dicen, oye, eres el empleado del mes. Y le dice, ya, bueno, pero es que eso se lo dan a todo el mundo. Cada mes es uno diferente. No es que yo tenga nada especial, ¿no? Veis que tiene mucho que ver con descalificar lo positivo, pero es que a la vez, ya no es una cuestión de rechazar las cosas buenas, sino que es una cuestión de verlas pequeñitas, ¿no? Y cuando son cosas malas, entonces son enormes, ¿no? Cometí un error en mi trabajo y soy empleado del mes, entonces, aunque haga muchísimas cosas bien, digo, no, ya, pero es que eso que hice, eso fue una cagada tremenda. Eso estuvo fatal porque mira qué mal lo magnificamos, ¿no? Es una catástrofe, ¿no? Las cosas malas. ¿Veis? Por ahí voy en lo del entrenamiento del terapeuta, porque muchas veces en las distorsiones cognitivas hemos de hilar muy fino para poder ayudar a la persona. Entonces requiere un conocimiento amplio. Ya nos quedan tres. El razonamiento emocional, que esta es súper común. Esta es, yo creo que de las no patológicas, o digamos de la gente que no tiene patología, yo creo que es, diría que me la encuentro todos los días, que es la creencia de cómo me siento así, como mi sentimiento es así, entonces debe ser que las cosas son así. Entonces razonamos desde las emociones, ¿no? Entonces pensamos, pongo un ejemplo donde creo que se ve, como me siento triste o mal después de una discusión, seguramente tengo la culpa. Razonamiento emocional. No tiene por qué ser así, puedes tener toda la razón, puede ser una discusión provechosa, puede ser que estés defendiendo algo muy importante, pero la distorsión cognitiva, razonas emocionalmente, entonces como te sientes de una manera, entonces debe ser que la realidad es de esa manera. Absolutamente falso. El imperativo categórico, que sería otra distorsión cognitiva, es la ideación de debería, tengo que, hay que, ¿no? Entonces, debería estar haciendo esto. Es que hay que hacer las cosas así. Como esa obligatoriedad, vivimos instalados en la obligatoriedad de las cosas. Y claro, esto causa una gran frustración y es una fuente de mucho malestar, porque el paciente a lo mejor te dice, debería no estar deprimido, debería estar bien, es que soy muy joven, no tendría que estar en esta situación tan lamentable. Entonces, aquí ya estamos entrando un poco en un terreno, no me quiero poner como muy detalloso, ¿no? Pero en la terapia cognitivo-conductual no se menciona, pero en la terapia de aceptación y compromiso se habla de el dolor de ausencia, que es, no solo me duele por estar deprimido, sino que, digamos que este soy yo. Esto es el dolor que me causa la depresión, ¿no? Y esto de aquí que le añado es el dolor de que no estoy como yo debería estar. Entonces no solo me duele porque estoy deprimido, sino que me duele por lo que no he sido. El dolor de ausencia, de esa falta. La persona lo identifica y encima se añade un debería. Entonces, complicadísimo. Es una verdadera losa el imperativo categórico. Y por último, el etiquetado o el etiquetado incorrecto, que es el poner, seguro que lo conocéis, que es el ponerle etiquetas a la gente, hacer juicios de valor sobre lo que son las cosas, que nos impide realmente conocer y aproximarnos a la realidad tal cual esta es, con apertura, y de alguna manera disfrutarla o verla por lo que nos puede aportar, o descubrir lo que realmente tiene que ofrecer. Ya os digo que existen más. En mi página web os voy a dejar un enlace abajo para que, si tenéis interés, bueno, pues podéis leer un artículo muy detallado con muchísimas referencias donde hago, bueno, pues un análisis de todas ellas y de algunas más. Pero sí que quiero dejaros con algunas claves sobre, porque ahora diréis, claro, y si yo, Jesús, si yo tengo estas distorsiones cognitivas, ¿cómo las puedo tratar? Bueno, lo primero deciros que no patologicemos las cosas, ¿no? Es por si alguien está pensando en términos de estoy enfermo, estoy mal, ¿no? Bueno, todos tenemos distorsiones cognitivas. Eso mismo es una distorsión cognitiva, es una generalización excesiva, pero ya os digo que las distorsiones cognitivas no tienen por qué ser sinónimo de patología. Sin embargo, sí se presentan en la patología. Entonces, esto es algo que hay que entender. Es decir, cuando incurrimos en distorsiones cognitivas que son algo normal, si se pasan de rosca y entramos en el círculo vicioso y se vuelven maladaptativas, entonces nos estamos yendo en la dirección
de la depresión, de la ansiedad o del malestar psicológico en un nivel mucho más bajo. Jordan Peterson pone un ejemplo que me encanta, es un profesor de psicología, en concreto de personalidad, que dice, en un concierto, ¿sabéis cuando el micrófono eh, produce un pitido que capta el altavoz, que vuelve a reproducir el micrófono, que vuelve a captar el altavoz, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera? Hacer como, perdón, bueno, sería el micrófono lo capta, el altavoz lo reproduce, pero empieza a hacer este pitido ensordecedor que si no lo para, si el técnico de sonido no va a la mesa y corta ese canal para que deje el acople de producirse, pues empieza a amplificarse y puede reventar el altavoz o como mínimo puede hacer muchísimo daño a los que están escuchando allí. Esto es un ejemplo de ese abismo hacia el que nos aproximan las distorsiones cognitivas. Son como ese pitidito que o lo vamos cortando o si se desmadra puede llegar a causarnos un verdadero problema. No hace falta que os diga a dónde puede conducir la depresión y la ansiedad cuando son muy problemáticas. Entonces, en ese sentido es un tema muy serio. Luego, otra noción que quiero dejaros, por si conocéis a una persona que le veáis estas distorsiones cognitivas después de ver este vídeo, recordad siempre que aunque esto es yo creo que una de las cosas fundamentales para cualquier profesional de la salud mental, aunque las cosas que expresa la persona no son reales, el sufrimiento es totalmente real. Entonces, no, por el hecho de que la distorsión cognitiva o la cognición sea falsa, no quiere decir que lo que está sintiendo la depresión es absolutamente real, aunque esté fundada en distorsiones cognitivas que son una interpretación falsa o irreal o poco certera de la realidad. Lo cierto es que el dolor psicológico, el malestar psicológico es completamente real. Entonces no lo quiero hacer de menos con este vídeo, es importante aclarar esto. Después, en cuanto al tratamiento, terapia cognitivo-conductual, excelente nivel de evidencia, terapia de aceptación y compromiso, excelente nivel de evidencia, medicación farmacológica, excelente nivel de evidencia en casos de, en mi opinión, ¿vale? En casos de pacientes con depresiones graves, pacientes que no tienen trastornos que requieren medicación. Es decir, no podemos tratar las distorsiones cognitivas de una persona esquizofrénica en terapia porque eso requiere fármacos. O nuestro conocimiento actual, en el momento de hacer este vídeo, indica que el apoyo farmacológico es indispensable, por ejemplo, imaginad en un paciente con una psicosis. Entonces, también hablando de medicaciones, porque es como que existe cierto miedo, o hay libros, como os decía, este de Conexiones Perdidas, que lo lees y dices que los fármacos son horribles. No, no son horribles. El problema de los fármacos, que son totalmente seguros, es que se prescriban en sí mismos, es decir, la cognición no va a cambiar con una pastilla, pero sí que a lo mejor la cognición se puede cambiar en terapia. Pero ¿y si el paciente no quiere terapia? ¿Qué hacemos? ¿Lo abandonamos al sufrimiento psicológico? El paciente no quiere terapia. Entonces, sabemos que lo que el llevar lo que se conoce como un paciente rehén, pues no es útil. Yo creo que nadie debería ir a terapia si no quiere. Por lo tanto, ¿qué hacemos con un paciente que tiene un nivel de ansiedad tan exageradamente alto que está constantemente con ataques de pánico que le impiden, de hecho, beneficiarse de la terapia? ¿O qué hacemos en casos de depresiones muy profundas? ¿Nos la jugamos a la terapia solo? Bueno, David Burns, que es uno de estos psiquiatras, que es muy, muy favorable a la terapia frente a la farmacología en pacientes con depresiones moderadas o leves o en trastornos de ansiedad, diría, no descartemos ningún arma que sea útil para ayudar al paciente. Yo actualmente voy un poquito en esa línea. Desde luego me interesa más la terapéutica por la profesión que he elegido, pero desde luego diría que a veces el fármaco crea una ventana de oportunidad o a veces sirve para ciertos pacientes a los que no les ayuda la terapia o no quieren ir a terapia o no pueden ir a terapia, ¿no? Entonces, bueno, esa vía también está abierta y todas ellas suman, no son excluyentes. Entonces, ¿cómo lo tratamos desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual? Por una parte, con información abundante sobre este vídeo sobre las distorsiones cognitivas os puede ayudar a poner en duda, a hacer como un juicio sobre vuestros pensamientos. La siguiente vez que os venga una idea de es que seguro que está pensando que tal y cual, y a lo mejor decís, no estaré haciendo una lectura mental, ¿no? Y podemos poner en tela de juicio y no creernos tanto nuestro pensamiento. Eso ya es un paso importantísimo para la persona. También se pueden hacer registros de pensamientos disfuncionales. La terapia cognitivo-conductual trabaja mucho con
escribo la información, analizo el pensamiento disfuncional, le doy un grado de credibilidad o escribo las circunstancias en torno a las que estaba y lo sustituyo con una propuesta más razonable, emitiendo, como os digo, ese juicio sobre el pensamiento, con esa distancia. Y bueno, un montón de técnicas más que no vamos a entrar ahora en mucho nivel de detalle. Me gustaría también hablar del enfoque de terapia de aceptación y compromiso, que ahí se habla más de flexibilidad psicológica, ¿no? De la capacidad de la persona para bueno, integrar, ¿no? A veces una persona está deprimida porque tiene una patología crónica que no la vamos a curar o no sabemos cómo curarla. Entonces esa persona necesita ser un poco más flexible, necesita aceptar esa realidad, aprender a convivir con ella y desde sus valores avanzar en una dirección que le permita reducir el sufrimiento psicológico. Como digo, en suma la idea sería que todo esto tiene una gran evidencia detrás, el tema de distorsiones cognitivas, que es útil revisar los pensamientos, tanto si tenéis una patología como si no la tenéis, es útil tener ese conocimiento, a mí me parece utilísimo, pero lo que sí que está claro es que si cambiamos la piedra angular de la terapia cognitivo-conductual, si cambiamos la cognición, si cambiamos el pensamiento, cambiamos la conducta, cambiamos las sensaciones, cambiamos los sentimientos, cambiamos totalmente a la persona y la liberamos, o se libera, mejor dicho, de sus sufrimientos. Os voy a dejar abajo, como siempre, enlaces a los vídeos que tengo que pueden estar relacionados, a los libros que me parecen, ahora voy a hablar de ello, relevantes si tenéis interés en abundar en este tema. He escrito un artículo muy extenso donde desgrano todo esto con un nivel de detalle superior al que puedo hacer en este vídeo. Y si simplemente tenéis curiosidad de decir, bueno, me gusta este rollo, Jesús, quiero leer un poquito más por mi cuenta, pero ya está, ¿no? Pues os voy a hacer dos recomendaciones. En el tema de las distorsiones cognitivas, estaría este libro, a ver si se ve bien, Sentirse bien, bueno, Feeling Good sería la traducción original, del doctor David Burns, que es un psiquiatra que desarrolló toda esta teoría junto a Aaron Beck. Si sois psicólogos, pues os diría que vayáis en la dirección de Aaron Beck, pero si no, en este libro se abordan muchísimas técnicas, las distorsiones en detalle. Le voy a hacer otro programa específico, le voy a hacer un vídeo hablando de esto, pero bueno, sería ya la recomendación. Tiene una versión actualizada, que se llama, si este era Feeling Good, se llama Feeling Great, que es como ya David Burns es una persona con cierta edad, entonces que cristaliza toda su teoría en este último libro. Quizá os lo recomiendo más que Feeling Good, pero sí, cualquiera de los dos está muy bien. Y si queréis ejercicios prácticos que os permitan reducir, una vez tenéis identificadas esas distorsiones gracias a este libro o buscándolas o informándoos, sin duda el otro libro que os voy a recomendar es uno del que ya os he hablado mucho en el canal, a ver que se vea, es que este blanco horrible, Sal de tu mente, entra en tu vida, del profesor Stephen Hayes. También tiene otro que es Una mente liberada, donde se explica la teoría. De nuevo, este libro me gusta porque tiene muchos ejercicios prácticos y una vez que identificáis las distorsiones os va a permitir relacionaros con ellas de una manera más propia de esa flexibilidad psicológica de la que os hablo y en la que el dolor, el sufrimiento psicológico cede. La terapia cognitivo-conductual tiene un gran nivel de evidencia. En mi artículo os voy a dejar toda esa evidencia recogida, creo que son más de 25 referencias a estudios amplios, pero si bien el modelo cognitivo-conductual tiene una gran evidencia, el modelo de aceptación y compromiso tiene, yo diría que creciente evidencia y más potente. Entonces, en ese sentido, no se trata de decir, entonces elijo un terapeuta cognitivo-conductual o de ACT, sino de buscar a un terapeuta, a un médico. Ya os digo, yo creo mucho en la relación con el médico de cabecera, con el psiquiatra, si tenéis un psiquiatra, y os van a medicar, pues que sean personas que realmente estén formadas. Y si es un psicólogo, no se trata de que tenga un enfoque o tenga otro, sino que domine estas técnicas. Son herramientas que el terapeuta puede conocer. A mí me interesa más ACT, pero me interesa muchísimo el tema de la terapia cognitivo-conductual en el manejo de las distorsiones cognitivas. Y nada más. Espero que este vídeo os haya aportado. Como siempre, estaré encantadísimo de leer vuestros comentarios. Podéis contarme vuestras distorsiones cognitivas o compartirlas con otra gente o vuestro progreso si habéis decidido trabajar en ellas. Ya os digo, os lo recomiendo totalmente porque es una forma de, sin duda, y como muy bien dice el título del libro del Dr. Burns, es una forma de sentirse bien. Y yo creo que lo vais a descubrir en cuando os pongáis a ello. Así que nada, os deseo lo mejor, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.